Diegues, bienvenida a News. ¿Cómo estás? Hola Lucía, muy buenos días. Séptima reunión de la CELAC con el presidente Alberto Fernández ejerciendo la presidencia pro tempore y por eso es el anfitrión de esta reunión, que ahora está el canciller Santiago Cafiero recibiendo uno por uno a los delegados de los 33 países que forman parte de la CELAC y al resto de los representantes de otras instituciones y organismos internacionales también invitados. Una agenda cargada que acaba de comenzar, de hecho apenas está comenzando con los saludos. Va a ser justamente el canciller Santiago Cafiero el encargado de contar lo que Argentina hizo, que se había propuesto trabajar en una agenda de 15 puntos desde que el presidente Alberto Fernández asumió la presidencia pro tempore hace un año. Luego va a hablar el presidente Alberto Fernández y después sí, ya van a cerrar las puertas para que cada país pueda traer su propia agenda y contar a los presentes qué es lo que quisiera que ocurriera como parte integrante de la CELAC. Habrá luego un saludo de los presidentes, un almuerzo, continuará cada uno. No hay un temario específico para que cada país tenga, sobre lo que tenga que hablar cada país, pero sí luego lo que van a hacer va a hacer firmar una declaración y eso va a ser ya promediando la última hora de la tarde, Lucía. 15 mandatarios, pero delegaciones de los 33 países. Un hito también en la CELAC que se relaciona con el regreso de Brasil. ¿Cuáles son las expectativas que hay en este encuentro que por primera vez reúne a los 33 estados? Mira, Lucía, hay que tener en cuenta las agendas locales de cada país. Está claro ya, y sobre todo con la conferencia de prensa que brindaron ayer los presidentes de Argentina y Brasil, que justamente el presidente Lula da Silva viene con una intención clara de reunirse con el presidente de Uruguay, o por lo menos transmitirle. Acaba de entrar el ministro de Economía de Brasil y justamente comentar que lo que quiere es transmitirle a Uruguay que por lo menos en la estrategia de negociar unilateralmente acuerdos con China o con la Alianza del Pacífico es algo que va en contra del Mercosur. Los dos presidentes de Argentina y de Chile hablaron ayer de la importancia del Mercosur e inclusive de reflotar la UNASUR. Por lo tanto, la agenda es el intento de fortalecer la voz de la región en el mundo como región y no por país. Pero claro, son países que cada uno tiene una agenda local bien complicada en algunos casos, Lucía. No estará presente Nicolás Maduro, tampoco Daniel Ortega, ¿no es cierto? Sí lo hará Miguel Díaz-Canel. Se ha generado polémica respecto de la presencia de estos mandatarios, sobre todo cuando se anunciaba la visita de Nicolás Maduro. Sin embargo, tanto Luis Ignacio Lula da Silva como el presidente chileno Gabriel Boric han hablado de lo importante que es sentar en la mesa a Venezuela precisamente para poder abordar esa crisis, sin desconocer que existe una crisis, y en el caso del presidente chileno además aludiendo a la vulneración de los derechos humanos en ese país. Pero ¿qué se ha sabido en detalle respecto de la desistencia, de la decisión de no asistir finalmente de Nicolás Maduro a la CELAC? Bueno, ocurrió que la oposición en Argentina, tengamos en cuenta, Lucía, que en Argentina hay elecciones este año y es probable que cambie el gobierno, y la agenda local de alguna manera pone límites, ¿no? A lo que es la intención de marcar una agenda con el gobierno actual, Lucía. Justamente lo que te comentaba es que el hecho de que no desistiera de venir Nicolás Maduro tiene que ver con que la oposición en Argentina pidió que si venía Maduro lo arrestaran inmediatamente para deportarlo a Estados Unidos por el pedido de recompensa de la DEA. Claro que sí, vinculado a crímenes de narcotráfico, no relacionado específicamente con el tema de los derechos humanos, que por supuesto una interpelación que se le hace al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué la ausencia? Me llama la atención, ¿qué sabes tú de la ausencia de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador? No se ha comentado por qué no viene. Es evidente que México tiene una agenda
vinculada directamente a Estados Unidos y Canadá, Lucía, que son justamente los países que no forman parte de la CELAC. Un poco la CELAC en su origen tuvo que ver con formar un organismo que sea un poco paralelo a la OEA, la Organización de los Estados Americanos, donde sí está Estados Unidos y tiene su sede en Washington, crear un organismo regional donde de alguna manera Estados Unidos tenga una pata, y por eso México tiene su política y su agenda internacional y económica directamente ligada a Estados Unidos y a Canadá. Esto, a ver, no hubieron explicaciones oficiales por parte del presidente de México respecto de su ausencia en este encuentro, pero bueno, este es un poco el contexto en el que México participa de la CELAC. Claro, y efectivamente se acaba de realizar la cumbre de los amigos, ¿no es cierto?, entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente estadounidense y también el presidente mexicano, pero lo digo sobre todo porque el tema del riesgo de las democracias va a ser uno de los temas relevantes, del retroceso de la democracia, es uno de los temas fundamentales precisamente en esta CELAC, y hay alertas en el mundo sobre lo que está pasando en México y la concentración de poderes, aprovechando lo que pasa también con muchos gobiernos, ¿no es cierto?, que al ser un presidente muy popular empieza de alguna forma a también a concentrar los poderes, y eso se pone en duda hoy sobre lo que está pasando en México. Es una alerta que se ha levantado respecto del riesgo de las democracias en el continente, y por eso me llamaba la atención también, porque quería saber de qué manera se abordaba eso con la presencia del presidente mexicano. Pero una agenda muy importante de fortalecimiento de la economía, de fortalecimiento de las democracias, también de proyectos, como tú bien decías, en reuniones bilaterales que han dado ya noticia, como por ejemplo lo que ha surgido del encuentro entre Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva, que va a formar parte también de todo lo que Mariela nos cuente a lo largo del día, porque ella estará ahí en la cumbre de la CELAC, que se realiza hoy, la 7ª cumbre desde Buenos Aires. Muchas gracias, Mariela Diegues, por el informe. Que estén muy bien y mucho éxito en la jornada de hoy. Aquí estaremos con D-News durante todo el día para la cobertura de la CELAC. Un abrazo, Mariela Diegues desde Buenos Aires, desde el Hotel Sheraton, donde se encuentra efectivamente el canciller Santiago Cafiero, recibiendo entonces a las autoridades y a los mandatarios, ¿no es cierto?